El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, su luz se filtraba a través de las cortinas de la sala, creando un ambiente cálido y acogedor. Sin embargo, en el hogar de Javier y Lucía, la atmósfera era todo lo contrario. La cocina, que alguna vez fue el corazón de su hogar, ahora se sentía fría y distante. Lucía estaba de pie frente al fregadero, lavando platos, pero su mente estaba lejos, atrapada en un torbellino de pensamientos. La rutina diaria había comenzado a pesarle, y en el fondo, sentía que su vida había perdido todo sentido. Javier entró en la cocina con una expresión de frustración marcada en su rostro. Su traje impecable, símbolo de su éxito profesional, parecía un disfraz en ese momento. Se detuvo un instante, observando a Lucía, como si la viera por primera vez. ¿No puedes hacer algo más que lavar platos?, preguntó, su tono cargado de desdén. No sé, quizás buscar un trabajo, o algo que te apasione. Lucía giró la cabeza, sorprendida por la dureza de su comentario. ¿Y qué hay de ti, Javier? ¿Cuándo fue la última vez que te detuviste a pensar en nosotros? En lo que hemos construido juntos, respondió, dejando de lado el plato que estaba lavando. Su voz temblaba, pero mantenía la dignidad. No todo se mide por el éxito laboral. ¿Construido juntos?, replicó Javier, alzando una ceja. Desde hace años, Lucía, solo has estado cómoda en este hogar. Siempre has sido una soñadora, pero ahora los sueños se han convertido en una pesadilla. No puedo seguir así. Sus palabras eran como dagas, hiriendo a Lucía, quien sintió como el peso de la decepción caía sobre sus hombros. ¿Qué esperas de mí? ¿Que me convierta en una ejecutiva como tú? ¿Que lleve el mismo estilo de vida que tú? No soy como tú, Javier. Nunca lo fui, dijo ella, sintiendo que su voz se quebraba. La frustración la invadía, y cada palabra parecía una batalla perdida en un conflicto que se había vuelto interminable. Eso es precisamente lo que quiero decir, exclamó Javier, su voz elevándose. Tu falta de ambición nos está arrastrando a ambos. No puedo vivir con alguien que no tiene metas, que no aspira a más. Estoy atrapado en este ciclo, Lucía, y no sé cómo salir. La tensión era palpable, y el silencio posterior resonó en la cocina como un eco doloroso. Lucía sintió una punzada en el corazón. Se dio cuenta de que, en su búsqueda por ser la mejor esposa, había olvidado quién era realmente. Quizás no soy lo que esperabas, pero tampoco eres quien yo soñé que fueras. Te has convertido en un extraño, musitó, mientras trataba de contener las lágrimas que amenazaban con brotar. Javier se cruzó de brazos, sintiendo que cada palabra de Lucía era un golpe. ¿Y qué se supone que debo hacer? ¿Seguir viviendo en esta casa, en esta rutina infeliz? No puedo seguir así, Lucía. No quiero ser el carcelero de tu vida, dijo, sintiendo que su propia desesperación comenzaba a asomarse. La discusión se intensificó, y Javier, en un momento de desesperación, lanzó la hiriente frase que sellaría su destino. Fesalixo, gritó, como si esas palabras pudieran deshacerse de toda la acumulación de rencor y frustración. Lucía se quedó paralizada, sus ojos se abrieron como platos y, en un instante, el aire se volvió espeso e irrespirable. ¿Qué dijiste?, preguntó ella, con la voz entrecortada, sintiendo que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Las palabras de Javier resonaban en su mente, y cada sílaba se clavaba más hondo que una lanza. El desprecio que había sentido en su voz era como un veneno, y Lucía sintió que su corazón se rompía en mil pedazos. Javier, al ver la devastación en el rostro de Lucía, sintió que había cruzado una línea que no podía deshacer. Lucía, yo no quise decir eso, tartamudeó, pero las palabras ya estaban dichas y la herida abierta. La mirada de Lucía, llena de dolor y desilusión, lo atravesó. Era como si un abismo se hubiera abierto entre ellos, y cualquier atisbo de amor y respeto que alguna vez habían compartido se desvanecía. Es demasiado tarde, Javier, respondió ella, su voz apenas un susurro. No sé si puedo seguir adelante después de esto. Me has herido de una manera que nunca pensé que lo harías. La tristeza asomaba en sus ojos, y Javier se dio cuenta de que había perdido algo irreemplazable. Ambos permanecieron en silencio, la tensión era insoportable. Lucía se volvió hacia la ventana, mirando el mundo exterior que continuaba su curso, ajeno a su desgracia. La vida seguía, pero en su interior, todo se sentía en ruinas. Javier, incapaz de encontrar las palabras adecuadas, se dio cuenta de que su matrimonio estaba al borde del colapso. Finalmente, Lucía se giró hacia él.
Quizás deberíamos considerar el divorcio. No quiero seguir viviendo así. Y no creo que tú tampoco, propuso, su voz temblando, pero firme. Javier sintió que el estómago se le encogía. La idea de perderla era aterradora, pero sabía que estaban atrapados en un ciclo destructivo. Quizás sea lo mejor, admitió Javier, sintiendo que el alivio y la tristeza se entrelazaban en su pecho. No quiero seguir haciéndote daño. Y creo que tampoco quiero seguir haciéndome daño a mí mismo. Ambos comenzaron a hablar de los detalles del divorcio, cada uno sintiendo que, de alguna manera, estaban liberándose de un peso que los había asfixiado por años. Sin embargo, en el fondo, sabían que el futuro que les esperaba era incierto. Días después, Javier se mudó a un apartamento en la ciudad, un espacio pequeño y frío que no podía sentir como hogar. Era un lugar donde la soledad se hacía eco en cada rincón. Por su parte, Lucía regresó a vivir con su madre, sintiéndose perdida y abandonada. A pesar de la decisión que habían tomado, la sensación de vacío y arrepentimiento lastraba sus corazones. En medio del caos emocional, ambos comprendieron que la vida seguiría, pero las cicatrices de su amor se quedarían para siempre. Javier se encontraba en su elegante oficina, un espacio que reflejaba su éxito profesional. Las paredes estaban adornadas con diplomas y reconocimientos que atestiguaban su arduo trabajo y dedicación. Sin embargo, a pesar de la vista panorámica de la ciudad que disfrutaba desde su ventana, había un vacío en su interior que ni su ascendente carrera podía llenar. Se pasaba las horas revisando informes y asistiendo a reuniones, pero su mente divagaba hacia recuerdos de un pasado que parecía distante y doloroso. Recordaba a Lucía, su exesposa, y cómo la vida que habían construido juntos había terminado en un torbellino de resentimientos y desprecios. Esa mañana, Javier había tenido una reunión crucial con un cliente importante. A pesar de haber cerrado el trato, no podía sacudirse la sensación de que algo le faltaba. Se miró en el espejo de su oficina antes de salir y se preguntó si realmente estaba satisfecho con lo que había logrado. A medida que caminaba por los pasillos de la empresa, notó las sonrisas de sus compañeros, pero eran sonrisas superficiales, como las que él mismo ofrecía. ¿Qué es lo que realmente quiero?, se cuestionó, sintiendo que la respuesta se escapaba de su alcance. Mientras tanto, Lucía había encontrado un nuevo propósito en su vida. Con el tiempo, había dejado atrás el estigma que solía asociar con ser ex-Gary. Su trabajo en la fundación, que ayudaba a personas en situación de calle, le había devuelto la dignidad y la autoestima que había perdido durante su turbulento matrimonio. Cada día, al llegar a la fundación, era recibida por rostros que reflejaban gratitud y esperanza. Había aprendido a escuchar, a comprender las historias de aquellos que, como ella, habían enfrentado adversidades. Lucía había transformado su dolor en compasión, convirtiéndose en un faro de luz para quienes la rodeaban. Una mañana, mientras organizaba un evento para recaudar fondos, se encontró con un grupo de voluntarios que discutían sobre la importancia de no juzgar a las personas por su pasado. Todos tenemos una historia, y cada historia merece ser escuchada, dijo Lucía, con la mirada brillante y llena de convicción. Uno de los voluntarios, un hombre de mediana edad llamado Roberto, asintió mientras tomaba notas. Tu historia es inspiradora, Lucía, comentó. Has demostrado que se puede empezar de nuevo. Lucía sonrió, pero en el fondo sentía que aún había cicatrices que necesitaban sanar. A veces, se preguntaba si Javier había cambiado también. Se imaginaba a él, en su mundo de éxito, pero con el mismo vacío que ella había sentido en su matrimonio. Tal vez él también está buscando un propósito, pensó, aunque rápidamente trató de desechar la idea. No quería aferrarse a fantasías sobre alguien que había herido su corazón. Un día, mientras Lucía organizaba un taller de desarrollo personal en la fundación, se encontró con un antiguo amigo de Javier, Martín. ¿Sabías que Javier ha estado ascendiendo en su carrera?, le comentó Martín, un tanto orgulloso. Es uno de los ejecutivos más reconocidos de la ciudad. Lucía sintió un nudo en el estómago. Conocía el potencial de Javier, pero también sabía que su éxito había llegado a un alto costo. ¿Y cómo está él, personalmente?, preguntó, tratando de sonar casual. Martín se encogió de hombros. No estoy seguro. Siempre parece ocupado. Pero, quién sabe, tal vez esté buscando algo más. Lucía desvió la mirada, sintiendo que el pasado y el presente se entrelazaban en su mente. No podía evitar pensar en la última vez que habían hablado, en las palabras hirientes que Javier le había lanzado. El recuerdo de su desprecio seguía fresco en su memoria,
como una herida que se negaba a sanar. Un par de semanas después, Javier, tras una conversación con Martín, decidió visitar la fundación. La curiosidad lo había llevado a buscar el lugar donde Lucía había estado trabajando. Tal vez sea el momento de cerrar ese capítulo, pensó mientras conducía. Al llegar, se sintió abrumado por la calidez del ambiente. Niños reían, adultos conversaban y el aroma del café recién hecho llenaba el aire. Era un espacio vibrante, lleno de vida, algo que él había olvidado. Javier se acercó al mostrador de recepción y preguntó por Lucía. ¿Está aquí?, inquirió, sintiendo una mezcla de nerviosismo y anticipación. La recepcionista lo miró con curiosidad y, tras unos momentos, le indicó que la sala de talleres estaba al fondo. Con el corazón latiendo con fuerza, Javier caminó hacia allí. Al abrir la puerta, se encontró con una escena que lo dejó sin aliento. Lucía estaba de pie frente a un grupo de personas, hablando con pasión sobre la resiliencia y la importancia de no rendirse. Su voz era firme, y los oyentes la observaban con atención. En ese instante, Javier se dio cuenta de cuánto había cambiado. La mujer que había conocido años atrás estaba ahí, pero había evolucionado, transformándose en una versión más fuerte y decidida de sí misma. Lucía, al notar su presencia, sintió un vuelco en el estómago. Durante un segundo, sus miradas se encontraron, y el tiempo pareció detenerse. Javier, murmuró, sintiendo una mezcla de sorpresa y nerviosismo. No esperaba verte aquí. Su voz era un susurro, pero en su interior, una tormenta de emociones se desataba. Yo tampoco, respondió él, intentando mantener la compostura. Vine a ver cómo estabas. La tensión en el aire era palpable, y ambos sabían que esa conversación sería crucial. Era un reencuentro que llevaba años esperando, aunque ninguno de los dos lo había deseado realmente, al menos no en este contexto. ¿Te gustaría quedarte y escuchar?, preguntó Lucía, aunque su voz sonaba más como una invitación a un duelo que a una charla amistosa. Javier asintió, tomando asiento en la parte trasera de la sala. A medida que Lucía continuaba hablando, se dio cuenta de que no solo estaba compartiendo su experiencia, sino también sanando las heridas que ambos llevaban. Al final de la charla, los participantes comenzaron a aplaudir, y Lucía sonrió, aunque su mirada se desvió hacia Javier, que permanecía en silencio. Cuando la multitud se dispersó, Javier se acercó. «Has hecho un trabajo increíble aquí», dijo, tratando de romper el hielo. «No te reconocía». «Bueno, el tiempo cambia a las personas», respondió Lucía, cruzando los brazos. «¿Y tú? Pareces haber hecho lo mismo». Ambos se miraron a los ojos por un momento, y Javier sintió que una parte de él anhelaba conectar, pero el peso del pasado seguía presente. «Sí, he estado ocupado», admitió Javier, sintiendo que las palabras le salían con dificultad. «Pero, no siempre he sido feliz». La sinceridad en su voz hizo que Lucía parpadeara, sorprendida. «¿Y ahora?», preguntó, ansiosa por saber más. «Es complicado», dijo él, tomando aire. «Puedo tener éxito en el trabajo, pero a veces me siento perdido». Las palabras resonaron en el aire entre ellos, como un eco de sus propias luchas. «Me alegra saber que has encontrado tu camino», añadió, sintiendo que había un puente tendido entre sus corazones. «Forjar un nuevo camino no es fácil», respondió Lucía, con una seriedad que pesaba en el ambiente. «Y no se trata solo de trabajo o éxito. Se trata de encontrar un propósito real, algo que te haga levantarte cada día con ganas de vivir». Javier asintió, sintiendo que esas palabras resonaban en sus propias inquietudes. A medida que la conversación avanzaba, ambos comenzaron a abrirse. Lucía compartió anécdotas sobre su trabajo en la fundación, y Javier, aunque reticente al principio, habló sobre las presiones de su carrera. Pero en el fondo, ambos sabían que había más que discutir, secretos y heridas que aún requerían atención. «Quizás deberíamos hablar más a fondo», sugirió Lucía con cautela. «Sobre lo que pasó entre nosotros». Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Sí, creo que sería lo correcto», admitió, aunque sabía que ese camino podría ser doloroso. Ambos se miraron con una mezcla de nostalgia y esperanza, dándose cuenta de que, aunque el pasado había dejado cicatrices, también había oportunidades para sanar y reconstruir. Lo que había comenzado como una separación amarga podría, tal vez, convertirse en un nuevo entendimiento, un nuevo comienzo. El aire en la fundación era denso, cargado de un pasado que no se podía ignorar. Javier y Lucía se encontraban frente a frente,
la tensión palpable entre ellos como un hilo tenso que amenazaba con romperse en cualquier momento. Javier, con su traje perfectamente ajustado, parecía un extraño en aquel lugar, donde el olor a café recién hecho y el murmullo de personas conversando llenaba el ambiente. Lucía, por su parte, vestía de manera más sencilla, cómoda pero elegante, una elección que reflejaba su nueva vida, alejada de la imagen que había proyectado años atrás. «Hola, Lucía», dijo Javier, forzando una sonrisa. Su voz sonaba más fría de lo que hubiera querido. «No esperaba encontrarte aquí». Es un lugar donde se puede ayudar a otros», respondió Lucía, con la mirada fija en una mesa cercana, evitando el contacto visual directo. «No todo el mundo puede decir lo mismo, ¿verdad?». La respuesta de Lucía fue un golpe sutil, pero suficiente para que Javier notara la chispa de resentimiento en sus palabras. «No te ofendas, no quise decir eso», se apresuró a aclarar. «Solo, no sabía que habías decidido involucrarte tanto». «Es lo que hago ahora», replicó Lucía, su voz firme, pero un leve temblor la delataba. «Encontré un propósito, algo que me hace sentir que valgo la pena. No como antes, cuando solo era tu esposa». El silencio se instaló entre ellos, pesado y cargado de emociones reprimidas. Javier sintió que su corazón latía con fuerza, una mezcla de nostalgia y culpa inundándolo. «Lucía, lo que dije en el pasado fue cruel. No sabía lo que hacía», comenzó, pero Lucía lo interrumpió. «¿Y eso qué significa? ¿Que ahora tengo que perdonarte simplemente porque has tenido éxito? ¿Porque llevas un traje de marca y has escalado en tu carrera? Eso no borra lo que dijiste». «Entiendo que estés dolida», intentó Javier, su voz ahora más suave. «Pero he cambiado. He pasado por mucho desde que nos separamos». «¿Y qué has aprendido, Javier?». Lucía se atrevió a mirarlo a los ojos, y él pudo ver la mezcla de dolor y fortaleza en su mirada. «¿Qué es lo que has aprendido de todo esto? ¿Que las apariencias son importantes? ¿Que el éxito es lo único que cuenta?». «No. No es eso», Javier se sintió frustrado. «He aprendido que el éxito no significa nada sin alguien con quien compartirlo. Me siento vacío, Lucía. A pesar de todo lo que he logrado, siento que me falta algo». «¿Y qué es lo que te falta?». Lucía se cruzó de brazos, desafiándolo. «¿Acaso crees que yo soy la solución a tus problemas? La última vez que nos vimos, me hiciste sentir como si no valiera nada». Javier se sintió acorralado por sus palabras. «No es eso lo que quiero decir. Es que veo que has crecido. Estás ayudando a otros, y yo estoy aquí, solo hablando de éxito y dinero. Me doy cuenta de que he estado persiguiendo cosas vacías». Lucía observó su expresión. Había un brillo de sinceridad en sus ojos que la hizo dudar. «¿De verdad lo sientes así? ¿O es solo un discurso bien ensayado?». «No, Lucía, es real. Estoy tratando de ser honesto», insistió Javier, su voz temblando levemente. «Quiero entender cómo llegamos a este punto. Quiero saber de ti, de tu vida». «Bien», dijo Lucía, tomando aire. «He estado trabajando en la fundación, ayudando a personas en situación de calle. Cada historia que escucho me recuerda de dónde vengo y lo difícil que es para muchos. He aprendido a no juzgar, a comprender que todos llevamos cargas. Tú también, aunque no lo veas». «Pensé que había dejado todo eso atrás», confesó Javier, sintiendo una punzada en su pecho. «Pero me doy cuenta de que no puedo simplemente olvidar. Tu vida y la mía están entrelazadas de una manera que no puedo cambiar». «Quizás deberías reflexionar sobre eso», sugirió Lucía. «El éxito no lo es todo, Javier. No deberías vivir solo para impresionar a los demás. La vida es más que eso». «¿Y tú qué? ¿Vas a quedarte aquí, en esta fundación, ayudando a los demás, o tienes planes para algo más grande?». Javier no pudo evitar preguntar, con un tono de curiosidad, pero también de desafío. «Quizás sí, quizás no. Lo que sé es que cada día que paso aquí me siento un poco más completa. Estoy aprendiendo a ser quien realmente soy, no la mujer que tú querías que fuera», respondió Lucía, su voz firme. «¿Y quién eres ahora?». Javier preguntó, intrigado. «Soy una mujer que ha luchado contra sus demonios. He aprendido a amar mi pasado, a aceptarlo. No soy la chica que una vez dejaste. He crecido, he sobrevivido», dijo Lucía, con sus ojos brillando intensamente. «Y tú también deberías hacer lo mismo». Ambos se quedaron en silencio, observándose, intentando leer entre líneas lo que el otro quería decir. Javier sintió una mezcla de admiración y dolor por Lucía,
Su transformación era palpable, y él anhelaba comprenderla mejor. Pero, al mismo tiempo, sentía que el peso del pasado seguía presente, como un fantasma que no podía ignorar. Lucía, empezó Javier, rompiendo el silencio. No estoy aquí para pedirte perdón. Quiero que sepas que te respeto por lo que has hecho. Aunque me gustaría que pudiéramos volver a ser amigos, entiendo que eso puede no ser posible. Quizás no sea posible, Javier, admitió Lucía, su voz bajando un tono. Pero eso no significa que no podamos aprender uno del otro. Ambos hemos cometido errores. Tal vez lo mejor que podamos hacer ahora es seguir adelante. ¿Qué tal si comenzamos por hablar más a menudo? No quiero perderte de nuevo, propuso Javier, su voz llena de sinceridad. Está bien, aceptó Lucía. Pero a tu manera. No quiero que esto se convierta en un juego de apariencias. Debes ser auténtico, como lo estoy intentando ser yo. Javier asintió, sintiendo que un nuevo entendimiento se estaba formando entre ellos. Había una chispa de esperanza en el aire, algo que no había sentido en años. Pero, por otro lado, sabía que el pasado pesaba mucho y que no podría borrarse fácilmente. Mientras se despedían, Javier se sintió conmovido por la transformación de Lucía. Ella había encontrado su camino, y él se dio cuenta de que debía encontrar el suyo. Pero ambos eran conscientes de que el camino hacia adelante estaba lleno de obstáculos y recuerdos dolorosos que debían ser enfrentados. Cuídate, Lucía, dijo Javier al final, sintiendo la necesidad de expresarse una vez más. Espero que podamos hablar pronto. Lo haré, respondió Lucía, con una leve sonrisa. Y recuerda, lo más importante es ser fiel a ti mismo. No te dejes llevar por las apariencias. Con esas palabras resonando en su mente, Javier se alejó de la fundación, sintiendo que había dado un paso importante hacia un futuro desconocido. Aunque el pasado no se podía borrar, había una oportunidad de reconciliación, no solo con Lucía, sino también consigo mismo. Lucía estaba sentada en su pequeño escritorio. La luz del sol se filtraba por la ventana, iluminando las hojas de papel desordenadas que contenían propuestas para el nuevo proyecto que la fundación había decidido emprender. Su corazón latía con fuerza, no solo por la emoción de la oportunidad que había recibido, sino también por la reciente aparición de Javier en su vida. Su voz aún resonaba en su mente, sus palabras llenas de nostalgia y un atisbo de vulnerabilidad. De repente, el sonido de su teléfono la sacó de sus pensamientos. Era una llamada de Andrés, un excompañero de trabajo que había sido una figura importante en su vida profesional. Respondió con un tono amable, aunque algo nervioso. «Lucía», exclamó Andrés. «Espero que estés bien. Quería hablar contigo sobre un nuevo proyecto que queremos lanzar en la fundación. Creo que serías perfecta para administrarlo». Lucía sintió que su estómago hacía un salto. La idea de volver a tener un rol significativo en un proyecto la entusiasmaba. Andrés continuó explicando los detalles del proyecto, que involucraba la creación de un programa de rehabilitación para personas sin hogar. La pasión en su voz era contagiosa. «Este proyecto puede tener un gran impacto, Lucía. Necesitamos a alguien que realmente entienda el valor del trabajo social, y tú has demostrado que tienes esa capacidad». «¿Qué dices?» «Estoy interesada», respondió, tratando de contener su emoción. «Me encantaría participar». La conversación continuó, pero mientras hablaba con Andrés, su mente divagaba hacia Javier. Recordó su encuentro en la fundación, la forma en que él la miraba, como si realmente la viera. Esa conexión que habían tenido, aunque dolorosa, había despertado en ella sentimientos que creía haber enterrado. La idea de que Javier comenzara a involucrarse en acciones comunitarias la hacía sonreír, pero también sentía un nudo en el estómago. Era posible que, a pesar de todo, hubiera una oportunidad de sanar lo que una vez se rompió. Mientras tanto, Javier se encontraba en su oficina, mirando por la ventana hacia el bullicio de la ciudad. La vida había tomado un rumbo que jamás imaginó. Había alcanzado el éxito profesional, pero, a pesar de sus logros, un vacío lo consumía. La conversación con Lucía aún resonaba en su mente, y se dio cuenta de que había estado persiguiendo un ideal que no llenaba su alma. Esa chispa de conexión con Lucía, su pasión por ayudar a los demás, lo había hecho reflexionar sobre su propio camino. Decidido a cambiar, Javier comenzó a investigar sobre organizaciones sin fines de lucro en su área. Se dio cuenta de que siempre había mirado hacia el éxito profesional como su única meta, pero ahora sentía que necesitaba algo más. Quería ser parte de la solución, ayudar a otros como Lucía lo hacía. Así que,
Tras varios días de reflexión, se inscribió como voluntario en una organización que trabajaba con personas en situaciones vulnerables. El día de su primera actividad, Javier llegó a la fundación con nerviosismo. Miró a su alrededor, observando a los voluntarios y a las personas que llegaban. Su corazón latía con fuerza, no solo por el deseo de hacer una diferencia, sino también por la posibilidad de encontrarse nuevamente con Lucía. Él sabía que su vida había estado marcada por la arrogancia y el desprecio, y que, en su búsqueda de éxito, había olvidado lo que realmente importaba. Era una tarde templada y el aire estaba impregnado de risas y conversaciones animadas. Mientras Javier se unía a un grupo de voluntarios que organizaban una jornada de actividades para los beneficiarios de la fundación, su mente divagaba en pensamientos sobre Lucía. La imagen de su rostro, su risa y su determinación resplandecía en su memoria. Sin embargo, un sentimiento de inseguridad lo invadía. ¿Qué pasaría si la volvía a ver? ¿Acaso ella lo miraría con desprecio, como antes? Por otro lado, Lucía no podía dejar de pensar en Javier. La oportunidad que se le presentaba en la fundación la llenaba de alegría, pero la incertidumbre sobre su reencuentro con él la mantenía en un estado de alerta constante. ¿Podría él ver en ella algo más que su antiguo yo? ¿Sería capaz de dejar atrás el pasado y permitir que su nueva vida floreciera? La idea de que Javier pudiera estar involucrado en la fundación la emocionaba y asustaba a la vez. Esa noche se organizó un evento de recaudación de fondos, y ambos, sin saberlo, se preparaban para el mismo destino. Mientras Lucía se arreglaba, el reflejo en el espejo le mostraba a una mujer diferente, más segura, más fuerte. Vestía un elegante vestido que había comprado para la ocasión, y su cabello, que antes solía llevar desordenado, caía en suaves ondas sobre sus hombros. Se miró a los ojos y se recordó a sí misma que había superado muchos obstáculos y que este era solo otro paso en su camino hacia la paz interior. La sala del evento estaba llena de luces brillantes y el murmullo de conversaciones animadas. Lucía se movía entre los invitados, sonriendo y saludando a aquellos que había conocido a lo largo de su trayectoria en la fundación. Cuando llegó el momento de hacer su discurso, se sintió nerviosa, pero al mismo tiempo, poderosa. Con el micrófono en la mano, miró a la audiencia y comenzó a hablar sobre la importancia de la empatía y el trabajo comunitario. Su voz, llena de pasión, resonaba en la sala. Javier, al otro lado de la habitación, sintió que su corazón se aceleraba al escucharla. La forma en que hablaba, con tanto fervor, lo conmovía profundamente. Era evidente que había encontrado su propósito y, a pesar de los años que habían pasado, la admiración que sentía por ella no había disminuido. Sin embargo, cuando sus miradas se encontraron brevemente, el aire se volvió tenso. Lucía desvió la vista, y Javier sintió un nudo en el estómago, como si el pasado se interpusiera entre ellos. A medida que avanzaba la noche, Javier se debatía entre acercarse a Lucía o darle espacio. Su mente estaba en conflicto, recordando el dolor que había causado y el daño que había sufrido. Finalmente, decidió que debía enfrentar el pasado, aunque le aterrorizaba la idea de ser rechazado. Cuando finalmente se acercó a ella, Lucía estaba rodeada de un grupo de amistades que la elogiaban por su trabajo. Javier se detuvo un momento, observando cómo sonreía, cómo brillaba. Se sintió orgulloso de ella, pero también vulnerable. Lucía, dijo, interrumpiendo suavemente la conversación. ¿Podemos hablar un momento? Ella se volvió hacia él, y en su mirada había una mezcla de sorpresa y cautela. Se despidió de sus amigos y los siguió a un rincón más tranquilo de la sala. Ambos se miraron, y el silencio se volvió casi palpable. No sé si esto es el momento adecuado, comenzó Javier, su voz temblorosa, pero tenía que venir. He estado pensando en ti, en nosotros, en lo que pasó. Lucía, sintiendo una mezcla de emociones, lo interrumpió. Javier, no sé si podemos volver a lo que éramos. Han pasado tantas cosas. Lo sé, respondió él, con sinceridad. Pero he cambiado. He estado tratando de encontrarme a mí mismo, de entender lo que realmente importa. Me he dado cuenta de que el éxito no es suficiente si no hay autenticidad en ello. Ella lo miró fijamente, buscando respuestas en sus ojos. La tensión entre ellos era palpable, como si el aire estuviera cargado de posibilidades y viejos resentimientos. Pero en ese momento, Lucía comprendió que la conversación podría ser un primer paso hacia la sanación. No sé si estoy lista para perdonar, dijo, su voz suave pero firme. El pasado duele, y no puedo simplemente olvidarlo. No te pido que lo olvides, respondió Javier.
Solo quiero que sepas que estoy aquí, que quiero ser parte de tu vida de una manera diferente. Estoy dispuesto a trabajar por ello. Lucía sintió que su corazón se abría, pero el miedo también la envolvía. Era un camino incierto, y el pasado siempre estaba presente, como un fantasma que se negaba a desaparecer. No será fácil, Javier, dijo, con sinceridad. Pero estoy dispuesta a intentarlo, a buscar una nueva forma de relacionarnos. Ambos sonrieron, aunque la incertidumbre aún flotaba en el aire. No sabían lo que el futuro les depararía, pero al menos estaban dispuestos a dar el primer paso. En ese momento, la esperanza comenzó a florecer entre ellos, un rayo de luz en medio de las sombras del pasado. La sala del evento estaba iluminada con una suave luz dorada que se reflejaba en las paredes decoradas con pinturas abstractas. El murmullo de conversaciones llenaba el aire, entre risas y el tintineo de copas de vino. Javier respiró hondo, sintiéndose un poco fuera de lugar entre la multitud. A pesar de su éxito en el mundo corporativo, había algo en aquel ambiente que lo hacía sentir como un intruso. Se movió entre la gente, buscando a alguien conocido, cuando de repente, a lo lejos, lo vio. Lucía estaba en un rincón, rodeada de un grupo de entusiastas voluntarios. Su risa, cálida y contagiosa, iluminaba la habitación. Sin embargo, cuando sus ojos se encontraron, la chispa de alegría se desvaneció, y ambos sintieron el peso de los años que habían pasado sin verse. Con un gesto nervioso, Javier se acercó a ella. Lucía, dijo él, tratando de sonar casual. Es bueno verte aquí. Javier, respondió ella, su voz un poco más alta de lo habitual, como si estuviera tratando de superar la incomodidad. No esperaba encontrarte. Se miraron en silencio por un momento, como dos extraños que reconocen algo familiar en el otro. Javier notó que Lucía había cambiado. Ya no era la mujer insegura que había conocido. Había una fortaleza en su postura y una luz en sus ojos que lo sorprendió. ¿Cómo has estado?, preguntó él, intentando romper el hielo. Bien, respondió Lucía, asintiendo. He estado trabajando mucho en la fundación. Cada día es un nuevo desafío, pero me gusta. Sus ojos brillaban mientras hablaba de su trabajo, y Javier no pudo evitar sentirse admirado por su pasión. Me alegra escuchar eso, dijo él, sintiendo una punzada de envidia. Yo he estado trabajando también. Pero, a veces, me pregunto si lo que hago realmente tiene sentido. Ella frunció el ceño, curiosa. ¿Qué quieres decir? Es solo que, a pesar de tener un buen trabajo y un buen salario, hay algo que me falta, confesó Javier, sintiéndose vulnerable. Siento que estoy atrapado en una rutina sin fin, persiguiendo metas que no significan nada. Lucía lo miró con atención, como si intentara leer entre líneas. A veces, encontramos más sentido en las cosas más pequeñas. Lo que hacemos por los demás puede ser más gratificante que cualquier éxito profesional. Es fácil decirlo, murmuró él. Pero, no sé si puedo dar ese salto. He estado tan centrado en mi carrera que he olvidado lo que realmente importa. Se produjo un silencio entre ellos, cargado de emociones no expresadas. Finalmente, Lucía habló. Javier, todos cometemos errores. Pero lo importante es aprender de ellos. Hay que ser valiente para cambiar. ¿Valiente?, repitió él, esbozando una sonrisa amarga. No sé si eso aplica a mí. Después de todo, fui yo quien te hizo sentir que no valías nada. Eso fue hace mucho tiempo, dijo Lucía, su voz más suave. He aprendido a dejar atrás el pasado. He tenido que reconstruir mi vida, y no ha sido fácil, pero he encontrado mi camino. Te admiro por eso, confesó Javier, sintiéndose abrumado por una mezcla de respeto y tristeza. Siempre he pensado que tú eras más fuerte de lo que yo sabía. Ella sonrió, pero la tristeza en sus ojos era evidente. A veces, la fuerza no se mide por lo que mostramos al exterior. Muchas veces, es una lucha interna. El ambiente del evento parecía desvanecerse mientras se sumergían en una conversación profunda. Sin embargo, en medio de su conexión, un grupo de personas pasó a su lado, hablando en voz alta sobre Javier. ¿Viste a Javier? El gran ejecutivo que siempre está en la cima. ¿Qué éxito tiene?, decía uno de ellos, riendo con admiración. Sí, pero no podemos olvidar de dónde viene. Siempre hay algo oscuro detrás de los que alcanzan el éxito, respondió otro, con un tono despectivo. Lucía sintió como un frío recorrió su espina dorsal. Las palabras resonaron en su mente, y una sombra de inseguridad se apoderó de ella. Rápidamente, su sonrisa se desvaneció, y su mirada se apartó de Javier.
La sensación de no ser lo suficientemente buena comenzó a invadirla de nuevo, como un viejo amigo que no se había ido del todo. Lucía, llamó Javier, notando el cambio en su expresión. ¿Estás bien? Ella tragó saliva, intentando componer su voz. Sí, solo necesito un momento, dijo, antes de alejarse rápidamente, buscando el aire fresco que necesitaba para calmar su mente. Javier, confundido y frustrado, la siguió con la mirada. No entendía qué había sucedido en un abrir y cerrar de ojos. La conexión que habían compartido momentos antes se había evaporado, dejándolo solo con el eco de las palabras hirientes que había escuchado. Lucía, espera, dijo, mientras se acercaba a ella, que estaba ahora en la terraza del lugar, mirando hacia la ciudad iluminada. Por favor, hablemos de esto. ¿De qué? Replicó Lucía, sin volverse a mirarlo. De cómo siempre soy la que queda atrás. La que no es lo suficientemente buena para estar a tu lado. Eso no es verdad, insistió Javier, sintiendo la desesperación crecer en su pecho. No tienes que compararte conmigo. Tú has logrado tanto. ¿Y yo sigo siendo un hombre perdido. ¿Perdido? Pero tienes todo lo que siempre quisiste, dijo Lucía, finalmente girándose hacia él, su rostro lleno de emoción. Tienes éxito, reconocimiento. ¿Qué más puedes querer? Quiero ser auténtico, confesó él, sintiéndose expuesto. Quiero dejar atrás este papel que he estado interpretando. Quiero ser el hombre que tú mereces. Pero, al mismo tiempo, no sé si eso es suficiente. Javier, no se trata de eso, dijo Lucía, su voz temblando. Se trata de quién eres en realidad. Pero, ¿puedes dejar de lado tu pasado y aceptar lo que eres? ¿Puedes verme más allá de lo que creías que era? Él la miró, sintiendo una mezcla de desesperación y deseo. Quiero intentarlo, pero me asusta. A veces, siento que mi pasado me persigue, y no sé cómo dejarlo atrás. Yo también tengo mis propios fantasmas, dijo ella, su voz quebrándose por la emoción. Pero no podemos permitir que eso nos defina. Si quieres, podemos enfrentarlo juntos. Sin embargo, las palabras de apoyo no parecían ser suficientes para Lucía. La sombra de su pasado como ex Gary seguía acechando en su mente, como un recordatorio constante de que siempre habría un obstáculo entre ellos. Con el corazón pesado, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Lucía, no te vayas, suplicó Javier, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor. No quiero perderte otra vez. Ella se detuvo, mirando hacia adelante, sin poder contener las lágrimas que comenzaban a brotar de sus ojos. No sé si puedo hacer esto, Javier. No sé si puedo seguir siendo la persona que tú necesitas. Eso no lo sabemos si no lo intentamos, respondió él, acercándose un poco más, tratando de cerrar la distancia entre ellos. Por favor, dame una oportunidad. Pero Lucía, sintiéndose atrapada entre sus sentimientos y su pasado, se perdió en sus pensamientos. La lucha interna era intensa, y con un último vistazo, se alejó de él, dejando a Javier en la fría noche, con la incertidumbre y el dolor en su corazón. La multitud en el evento seguía riendo y charlando, pero para Javier, el mundo había dejado de girar. Se quedó allí, observando cómo Lucía se desvanecía entre las sombras, sintiendo que el verdadero obstáculo que enfrentaban no era el pasado, sino la incapacidad de aceptar quiénes eran realmente el uno para el otro en ese momento. La noche caía en la ciudad, y las luces de los rascacielos comenzaban a brillar como estrellas en un cielo de concreto. Javier se encontraba en su oficina, revisando unos documentos, cuando la puerta se abrió de golpe. Era su compañero de trabajo, Andrés, con una expresión grave en su rostro. Javier, dijo Andrés, cerrando la puerta tras de sí. Necesito hablar contigo. Es sobre Diego, tu jefe. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. Diego siempre había sido una figura autoritaria, pero su éxito y carisma habían logrado que muchos, incluido Javier, lo veneraran. Sin embargo, en el fondo, Javier había empezado a sospechar que algo no estaba bien. ¿Qué pasa con él?, preguntó, intentando mantener la calma. Andrés se acercó, su voz apenas un susurro. He estado escuchando rumores. Hay cosas que no encajan en las cuentas de la empresa. Diego ha estado manipulando datos y desviando fondos. No sé hasta dónde ha llegado, pero hay pruebas. Javier sintió como su corazón se aceleraba. La idea de que Diego, el hombre que había sido su mentor, estuviera involucrado en fraudes lo llenaba de incredulidad y miedo. ¿Estás seguro de lo que dices?, inquirió, con la voz temblorosa. Sí, y no soy el único que lo ha notado.
Varias personas están dispuestas a hablar, pero necesitamos pruebas concretas. Javier se quedó en silencio, procesando la información. Su éxito, su imagen construida a base de esfuerzo y dedicación, podía desmoronarse en un instante. ¿Y qué propones?, preguntó finalmente. Andrés le lanzó una mirada seria. Podemos ir a la policía con lo que tenemos, pero necesitamos tu apoyo. Si tú hablas, tendremos más peso. La mente de Javier daba vueltas. Sabía que debía actuar, pero también era consciente de los riesgos que eso implicaba. Sin embargo, el pensamiento de seguir siendo manipulado por Diego lo repugnaba. Hagámoslo, declaró, su voz firme. No puedo seguir siendo parte de esto. Esa noche, Javier regresó a casa, su mente agitada. Recordó la conversación con Lucía en el evento de recaudación de fondos, donde ella había compartido sus luchas y su deseo de redención. Se dio cuenta de que, al igual que ella, había estado atrapado en una red de mentiras y manipulaciones. ¿Era posible que ambos pudieran liberarse de sus pasados? A la mañana siguiente, Javier y Andrés se presentaron en la comisaría. Con el apoyo de varios compañeros que también habían decidido dar un paso adelante, expusieron las evidencias contra Diego. El proceso fue tenso, pero la sensación de hacer lo correcto le otorgó a Javier una especie de alivio. Mientras tanto, Lucía había recibido una llamada de su amiga Clara, quien le había contado sobre la situación de Javier. La noticia la dejó atónita. No podía creer que el hombre que había conocido, quien parecía tenerlo todo, estuviera atrapado en una relación tóxica con su jefe. Lucía, tienes que hablar con él, insistió Clara. Él necesita tu apoyo. Lucía dudó. Había tanto dolor en su historia juntos, pero también había una conexión que nunca se había apagado del todo. Pensó en lo que había aprendido en la fundación, cómo había ayudado a otros a encontrar su voz. ¿No era momento de que ella también lo hiciera? Finalmente, Lucía tomó la decisión de buscar a Javier. Se dirigió a su oficina, su corazón latiendo con fuerza. Cuando llegó, vio a Javier hablando con un grupo de colegas, su rostro pálido y preocupado. Se acercó y, al notar su presencia, Javier se volvió, sus ojos encontrando los de ella. Lucía, dijo, sorprendido. No esperaba verte aquí. He escuchado lo que está pasando, respondió ella, intentando mantener la calma. Quiero ayudarte. Javier la miró, sintiendo una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. No sé si puedo enfrentar esto solo, confesó. Diego ha estado controlando mi vida, mi carrera. Necesito saber que tengo aliados. No estás solo, Javier. Nunca lo estuviste, dijo Lucía, su voz temblando ligeramente. Juntos podemos enfrentarlo. Los dos se sentaron en un rincón de la oficina, y Javier le explicó todo lo que había sucedido. Lucía lo escuchó atentamente, sintiéndose cada vez más conectada con él. Era como si el tiempo no hubiera pasado, y las heridas del pasado comenzaban a sanar. Si vamos a hacer esto, tenemos que estar seguros, dijo Lucía. Los riesgos son altos, pero merecemos una vida sin mentiras. Tienes razón, asintió Javier. He estado persiguiendo el éxito sin pensar en lo que realmente importa. Esto me ha enseñado que la autenticidad es lo que realmente necesitamos. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Javier y Lucía trabajaron juntos para reunir evidencia y hablar con otros empleados que también habían sido manipulados por Diego. A medida que avanzaban, Javier comenzó a sentirse más fuerte y empoderado. Lucía, por su parte, encontró en él un compañero en quien podía confiar. Finalmente, después de semanas de trabajo, se llegó el día de la denuncia formal. Lucía y Javier se presentaron juntos en la comisaría, la tensión palpable en el aire. Cuando entregaron la documentación y testimonios, una sensación de liberación los envolvió. Esto es solo el comienzo, dijo Javier, mirando a Lucía. No puedo seguir viviendo en la sombra de alguien más. Y yo tampoco, respondió ella, sonriendo levemente. Hemos sobrevivido a tantas cosas, y ahora es nuestro momento de construir algo auténtico. Con el tiempo, Diego fue detenido y enfrentó cargos por fraude y manipulación. Javier, una vez más, se encontró en un lugar de cambio. Su carrera se reestructuró, pero esta vez, sin la sombra de un manipulador. Más importante aún, redescubrió su pasión por ayudar a los demás. Lucía, por su parte, fue promovida en la fundación. Su trabajo se volvió más significativo, y cada día se sentía más segura de sí misma. Ya no era la mujer que se sentía perdida en su pasado. Había encontrado su propósito y su voz.
Un día, mientras caminaban por un parque cercano, Javier tomó la mano de Lucía. Era un gesto simple, pero lleno de significado. Gracias por estar a mi lado, dijo con sinceridad. No sé qué habría hecho sin ti. Tú también me has enseñado mucho, respondió Lucía, mirándolo a los ojos. A veces, la verdadera suciedad no está en nuestro pasado, sino en las mentiras que nos decimos a nosotros mismos. Ambos sonrieron, sabiendo que habían enfrentado sus demonios y habían salido más fuertes. En ese instante, entendieron que la autenticidad y el respeto eran la base de cualquier relación verdadera. Mientras se alejaban del parque, Javier y Lucía sabían que el camino no sería fácil, pero estaban dispuestos a recorrerlo juntos. La vida les había enseñado que el amor verdadero se construye sobre la verdad, y estaban listos para escribir un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza y posibilidades.